Efectivamente, si ustedes miran, el Salmos 22 tiene muchos versículos, diría, es un pasaje bastante extenso, un capítulo bastante extenso, que tiene una gran cantidad de enseñanzas. Pero quiero en esos momentos más que enfocarme en todas las enseñanzas que tiene el Salmos 22, en una muy particular. Y es que aquí hay un paralelo, una comparación entre lo que vivió el rey David y lo que vivió el rey Jesús. Acordémonos que Jesús, para el pueblo judío, para sus seguidores, prácticamente era un rey, el rey espiritual que ellos tanto esperaban. Entonces, en el Salmos 22, el mismo salmista hace una cantidad de exclamaciones que tienen que ver con su vida propia, porque él padeció la persecución de Saúl, el rey, padeció el hecho de que lo hubiera traicionado Ahitofel, el hecho de que Absalón, su propio hijo, lo persiguiera a muerte, con intención de muerte. Eso lo vivió el mismo David, él lo vivió en carne propia. Jesucristo vivió la persecución de aquellos que fueron sus criaturas y aquellos que estuvieron con él en los diferentes milagros y en las diferentes predicaciones que él hizo. Por lo tanto, aquí hay una situación donde Jesús vive experiencias muy similares a las que vivió el rey David. Y aún así, siendo perseguido por Absalón, su propio hijo, y siendo buscado a muerte por su propio hijo, cuando tuvo la oportunidad de que se le diera muerte a Absalón en la persecución, en la guerra contra él, David le recomendó a sus siervos que no trataran mal a su hijo, que lo cuidaran, que no lo fueran a matar, que no le hicieran daño. Ese es el amor que él experimentaba por su propio hijo, a pesar que su hijo lo había traicionado. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Allí clavado en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús vivió esa circunstancia también, que a pesar de ser perseguido por la humanidad, él también perdonó a ese pueblo. Entonces hay situaciones muy particulares y muy parecidas entre estas dos, y ciertamente en el Salmos 22, aunque es del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo inspiró a David para que compusiera unos versos que tenían que ver con Jesucristo, el Mesías. Y allí hay profecía. En ese Salmos 22, aparte de hablar de sí mismo, de su experiencia que en cierta forma se parece a la de Jesús, también hay profecía con respecto al Mesías, a aquel Salvador que habría de venir. Por tanto, en Hebreos 4:15 podemos encontrar algo dentro de lo que existe en las Sagradas Escrituras. Pues nuestro sumo sacerdote, está hablando de Jesús, puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Pudo ser que David pecara, pudo ser que cualquier hombre sobre la tierra peque, pero Jesús, aunque vive las mismas circunstancias, debilidades, tentaciones y problemas que nosotros vivimos, Jesucristo vivió esas circunstancias, pero en él no hubo pecado. Aquí hay una gran diferencia entre lo que vivió David y lo que vivimos nosotros. David pudo haber cometido pecado, pero Jesucristo, a pesar de que pasó por circunstancias muy similares a las de David y muy similares a las que nosotros vivimos, él jamás cometió pecado. Entonces, la enseñanza es muy sencilla. No podemos decir que Jesucristo no cometió pecado porque él no sufrió lo que nosotros sufrimos. Pues estamos negando y contradiciendo la Biblia. La Biblia dice que él padeció lo mismo que nosotros padecemos, pasó por las mismas pruebas, solamente que él no pecó. No podemos nosotros escudarnos en que como él es el Hijo de Dios, como es Dios hecho carne, entonces tenía la capacidad de no pecar. No, él pasó por todo eso
solamente que libró la tentación y nunca pecó. Ahora, quiero que en esta noche, esa conclusión a la que he llegado ha salido de alguna parte. No ha salido así, de un momento a otro que el Espíritu Santo me dijo al oído. No, ha salido de alguna parte. Y esa parte a la cual he llegado a esa conclusión es a través de utilizar un recurso que nosotros tenemos a disposición y que lo podemos utilizar completamente gratis. Y estoy hablando de la Biblia, o de la puerta de la Biblia, o el portón de la Biblia, donde hay un listado de los libros de la Biblia, donde podemos configurar el tamaño, hay planes de lecturas, hay buscadores avanzados, hay referencias cruzadas, hay Biblias paralelas, hay notas al pie, notas personales, versiones en español, la impresión de esa Biblia y hasta algunas versiones bíblicas pueden estar en español. Entonces, quiero en estos momentos enseñarles un recurso que lo utilicé para poder llegar a ciertas conclusiones. Cuando nosotros vamos al navegador y buscamos aquí por Biblia, Gateway, aquí entramos a la versión gratuita de ese recurso que tenemos disponible. Mi recomendación para que aprovechen al máximo este recurso es que ustedes se registren, tienen esa oportunidad de colocar su nombre, su apellido, el correo y definen ustedes una contraseña, le dan clic acá y le dan registrarse. Una vez ustedes hayan hecho esto, entonces ustedes pueden loguearse, es decir, pueden entrar aquí con el correo electrónico que definieron, con la contraseña que definieron anteriormente y entrar con el botón rojo. Vamos a loguearnos para que ustedes se den cuenta que ya aparece el nombre mío aquí y que me permite utilizar muchos recursos. Lo primero que encuentro aquí es un buscador y este buscador entonces voy a ir al Salmos 22 en la versión Reina Valera o en la versión que yo desee. Aquí hay diferentes versiones que yo puedo utilizar. Cualquiera de ellas yo puedo seleccionar y le doy clic en este botón. Se notará que entonces el Salmos 22 de la Nueva Biblia Viva me aparece listado aquí. Y como se dan cuenta, hay 31 versículos de ese capítulo 22 que les recomendé que lo estudiaran. Pero no quedamos ahí. ¿Qué puedo hacer yo más con esta herramienta? Yo puedo hacer una configuración aquí en esta rueda dentada y decirle que me muestre las referencias cruzadas, es decir, le coloco un chulito aquí. Todo esto puede estar sin chulitos. Le digo, yo quiero ver las referencias cruzadas, quiero ver las notas al pie de página, quiero ver, mire que aquí no se ven los versículos, los números de los versículos, no los ven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no le he autorizado. Ahora sí veo los números de los versículos y los números de los capítulos. Quiero ver los títulos o no quiero ver los títulos. Entonces aquí hago esa parte para ver o no los títulos del capítulo. Y que se ponga en rojo el texto que yo quiera. En este caso se pone en rojo, son las palabras de Jesús del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no funciona la letra roja, pero en el Nuevo Testamento sí. Podemos buscar, por ejemplo, el versículo 2. Vamos a buscar solamente el versículo 2. Cada día clamo a ti, mi Dios, pero tú no me respondes. Clamo de noche, pero no hallo reposo. Aquí está para leerlo el capítulo completo. Entonces le puedo dar aquí y me muestra el capítulo completo. Le doy atrás con la flechita aquí para devolverme y aquí me puede mostrar el Salmo 22 en diferentes traducciones o versiones. Vamos a mirar ese mismo versículo en diferentes versiones. Miren. Entonces lo tengo en esta versión, al Jeuseo, Dios habla hoy. Todas esas versiones bíblicas me permiten comparar ese Salmos 22, leerlo en todas las versiones para tratar de sacar conclusiones, de encontrar
aspectos similares de entender ciertas palabras. Entonces, por ese lado, yo puedo acudir a ese listado bíblico. Regreso aquí con la flecha, puedo regresarme al capítulo 22. Vamos a buscar entonces en la Biblia Reina Valera, el Salmo 22. Y ya notarán ustedes que yo tengo aquí colorines. Esto está en amarillo, esto está en rojo, aquí está en rojo, aquí está en amarillo, en rojo. Y aquí ya me aparecen en la revisión Valera, me aparecen las referencias cruzadas. Aquí me está diciendo que el Salmos 22.1 lo puedo encontrar en Mateo 27 y en Marcos 15:34. Lo mismo estos otros versículos los puedo encontrar en estos evangelios. Miren cómo está cruzando citas bíblicas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, puedo en determinado momento, si quiero mirar esta referencia con la de Mateo 27, aquí dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son las palabras, regresando al Salmos 22.1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese mismo versículo está en el Nuevo Testamento. ¿Qué más puedo hacer yo dentro de eso? ¿Por qué los colorines? Cuando yo selecciono una parte del versículo, me permite aplicar colores porque yo quiero a futuro recordar ese pasaje. Entonces le doy el color que quiera y me va a quedar. Como yo estoy logueado, cuando vuelva a abrir mi cuenta, voy a encontrar los colorines. Si usted no está registrado, no podrá hacer eso. ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Yo puedo colocar notas. Yo puedo seleccionar una parte y decirle aquí que voy a escribir una nota. Me aparece este espacio. Yo escribo la nota, el comentario y le doy guardar cambios. Aquí en este caso, en el versículo 1, tengo una nota. Voy a mirar la nota que tengo en este versículo. Y aquí tengo la nota que aparece. El Salmo 22.6, Salmo 22.8 y el Salmo 22.1 me aparece la nota de acá. Aquí me aparece la nota del Salmo 22.3, que es la que acabo de colocar. Aquí está esta otra nota que he colocado. En el versículo 1 dice seleccionar porción, comparar versiones, utilizando la Biblia esta. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Puedo seleccionar esta parte, copiarla, aquí en esta parte, en esta caja de texto, escribirla y buscarla. Entonces, mire que ese Salmos 22.1, que se encuentra aquí, también está en Mateo 27.46 y también se encuentra en Marcos 15.34. Hay muchas herramientas y dentro de ellas están estas. Lo que usted puede hacer, escribir sus propias notas y encontrar cosas como estas. Tengo por aquí una nota particular en el Salmo 22.16. Dice, porque perros me han rodeado. Yo quiero saber qué es eso de perros. Entonces aquí yo copié una nota donde encontré en el diccionario, un diccionario de la Biblia, ¿qué es eso de perros? Vamos a mirar acá porque... Okay. Aquí hay varias referencias. Perro, soy yo perro para que vengas a mí. ¿A quien persigues? A un perro muerto. Comerán los perros las carnes de Jezabel, porque mejor es perro vivo que león muerto, etcétera, etcétera, donde se encuentra esa parte. Y hay un comentario bíblico acerca de los perros, porque es una palabra utilizada en el lenguaje hebreo para determinar ciertas personas que tenían una característica muy particular, similar a la de los perros. Entonces, mire cómo puedo utilizar diccionario bíblico, la parte de las notas, hacer colorines, y no solamente eso, puedo hacer paralelismo, es decir, esta Reina Valera,
Aquí la tengo, la Reina Valera. Y aquí tengo la Nueva Biblia de las Américas, pero quiero comparar esta con, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente. Entonces, estoy comparando la Reina Valera con la Nueva Traducción Viviente y voy comparando versículo por versículo en forma paralela. Si yo tengo en esos momentos el Salmos y yo quiero imprimirlo, también puedo imprimirlo. Mire, aquí está listo para ser impreso el Salmos 22. Me da esa posibilidad de imprimirlo en mi computadora. Entonces, todas estas herramientas las tenemos disponibles. Hay muchas otras herramientas que aquí ustedes podrán utilizar, planes de lectura, buscadores avanzados, diferentes versiones bíblicas. ¿Sí? Vamos a mirar rápidamente esta, por ejemplo. Todo ese es el lenguaje, la versión. Vamos a buscar las que están en español para que revisemos algo. Aquí tenemos la versión en español y particularmente hay dos. Una, la Biblia de las Américas, y la otra, Nueva Biblia Internacional, que tienen la posibilidad de escucharlas, no solamente leerlas, sino escucharlas. Entonces aquí yo me acudo. Esta Biblia de las Américas se puede escuchar, pero solamente el Nuevo Testamento. Aquí no hay la posibilidad, el Antiguo Testamento, de escucharla, pero en el Nuevo Testamento sí la puedo escuchar. Entonces voy a escoger, por ejemplo, Romanos capítulo 1 y me aparece el parlantico para escuchar Romanos 1. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Me abre el... Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado... Ahí está el audio de ese para yo escucharlo. Entonces, si no lo quiero leer, lo puedo escuchar en esa parte. Estas letras que están aquí, estas son las notas al pie. Las letras son notas al pie. Y estas en mayúsculas son las referencias cruzadas. Entonces, cuando yo encuentro, por ejemplo, acá una letra B, le puedo mirar, ahí dice ver la referencia cruzada. Aquí hay dos letras, la minúscula, ver la nota al pie, un apóstol llamado, y aquí me manda a la referencia cruzada, donde encuentro versículos que hablen cosas similares a las que está mencionando el apóstol Pablo. Regresando a Salmos 22, ya tienen ustedes entonces a su disposición una herramienta para que entre toda esa cantidad de versículos que tiene un sinfín de enseñanzas personales, tengan la oportunidad de ustedes de tener su propio aprendizaje. Recuerden que no deben depender de nadie más que del Espíritu Santo para que les enseñe la palabra de Dios. Nosotros aquí le enseñamos a usted las herramientas, las metodologías, las estrategias, cómo se debe hacer para que usted mismo, con su Biblia, con estos recursos que están disponibles, entonces haga sus propios estudios bíblicos y empiece a sacar sus conclusiones que le llevarán, guiado por el Espíritu Santo, a la verdad que les hará libres.